Atención, atención. Cualquiera que vea este vídeo puede convertirse en miembro del club de fans de Gökberk Demirci, aunque sea de mala gana, porque el tema de hoy es Gökberk, pero no solo por su atractivo. Hablamos de las características comunes de sus fans. Si te quedas sin aliento con solo una mirada suya, si te deprimes el día que no publica una historia, o si aún no superas la serie Yemin. Bienvenido, porque este vídeo te hará preguntarte, ¿soy el único así? Lo dice todo, y cuidado, hay un mini test a mitad de camino que te atrapará. ¿Eres un verdadero fan de Gökberk o solo un fan temporal? Abre los comentarios ahora, porque después de este vídeo, querrás hablar de tu propia pasión por Gökberk. Si estás listo, pongamos música, tomemos un té y un café, nos ponemos en modo fan. Vamos a Gökberk. Gökberk Demirci, ¿es guapo? Sí. ¿Actor? Definitivamente. Pero lo que lo distingue de otros rostros de la pantalla no son solo sus rasgos faciales o su actuación que nos hace sentir tristes al entrecerrar ligeramente los ojos en escenas dramáticas. Los fans de Gökberk son tan profundos, leales y un poco obsesivos como él. Es broma, pero quizás un poco. Vamos, veamos qué significa ser un fan de Gökberk Demirci. Y sí, dejé una pequeña lista de verificación al final del artículo para que puedas ponerte a prueba, así que prepárate. Masterclass en resiliencia emocional. Con una mirada de Gökberk, él dice: creo en el amor, y luego, con su actitud tranquila, pregunta: me pregunto si ella es feliz. El perfil del fan que pensó durante días, literalmente escribe el libro de la paciencia. Incluso si Gökberk se toma un descanso de un proyecto durante meses, este público aún revisa sus historias todos los días en caso de que regresen y las vean algún día. Ser fan de Gökberk significa ser paciente y cariñoso. Asociación de memorizadores del libro, Yemin. ¿Cuántos de nosotros decimos: me sé las escenas con Reyhan de memoria? Mujer con la mano levantada. Una de las venas más fuertes de este grupo de fans es la nostalgia. ¿Queda algún fan que no haya suspirado con la frase: la época de Reiber era diferente? De aquella primera mirada, del primer abrazo, de aquella primera escena de ¿qué harías si te pasara algo? Todavía se habla. A esta gente le encanta provocar flashbacks. Ser fan de Gökberk es un poco como vivir con las líneas de la serie Campeones de la memoria visual. Si un día Gökberk se afeitaba el bigote, al día siguiente se daban cuenta de que también se había afeitado las cejas. Esta multitud es como Sherlock Holmes en la pantalla. Esta camiseta también estuvo en la transmisión en vivo del año pasado. Dicen y lo sacan. No importa cuál sea la resolución de la pantalla, los fanáticos no se perderán esos detalles. Ser fan de Gökberk significa vivir con ojos en alta definición. Están enamorados no solo de su actuación, sino de su personaje. No es fácil amar a alguien que no hace alarde de su fama, no persigue a los medios, y simplemente hace su trabajo y vive su propia vida. La característica común más obvia de los fans de Gökberk es esta: lo aman no solo porque es guapo, sino porque es un hombre de carácter. Y sí, es una forma halagadora de admiración. Fan de Gökberk defiende a Gökberk. ¿Alguien escribió algo negativo sobre Gökberk en internet? Alejarse, porque los fans inmediatamente organizan. No hables de Gökberk sin conocerlo. Primero aprende a ser amable. El carácter de este hombre no necesita tus comentarios. Comienzan ataques de respuesta como estos. Ser fan es un poco un arte marcial aquí. Notificaciones de Instagram activadas. ¿Un nuevo post? ¿Cómo? ¿Nueva historia? El ojo estaba echado. ¿Hizo algún comentario? Fue grabado en el corazón. No hay ningún fan que viva sin configurar notificaciones en el Instagram de Gökberk. Incluso podrías decir: parece que hoy tiene poca energía, no parece estar bien. Incluso hay quien dice: esta conexión intuitiva está literalmente en otra dimensión. ¿También eres fanático de Gökberk Demirci? Mini prueba. Si respondes sí a al menos 4 de las siguientes preguntas, también eres parte de este universo. Me sé de memoria al menos 20 escenas de la serie de televisión Yemin. Si pasa un día sin que Gökberk publique una historia, me pregunto si está bien. Creo. Soy de los que dicen: Gökberk dice más cuando está en silencio. La mejor manera de describirlo es con la frase: su carácter brilla. Como fanáticos, nos organizamos y apoyamos como grupo. Cuando las gafas de Gökberk cambiaron, fui la primera persona en notarlo. Fanart, photoshops, ediciones, poemas. Esta base de fans no solo mira y aplaude, también les encanta producir. En un momento ves una escena de Gökberk editada con música lenta y
De repente, hay collages de 5 minutos en YouTube con el tema de los ojos del herrero de Gökberk. Algunos incluso van un paso más allá y le escriben poemas y le envían cartas en su cumpleaños. Este fandom es una forma de amor que se ha convertido en una especie de arte. Juro que incluso hay quienes escriben poemas como el silencio fluye de sus ojos, lleva gracia en su corazón, no belleza. Los que dicen, no es una serie, es un estilo de vida. Las series de televisión en las que Gökberk protagonizó no son historias. Una era para los fans. Incluso el calendario funciona así. Antes del juramento, periodo de juramento, melancolía post-juramento, nueva expectativa de proyecto. Algunos fanáticos realmente adaptan su estado de ánimo emocional según los proyectos de Gökberk. Se trata de, si él llora, nosotros también lloramos. Entonces, este es otro nivel. Aquellos que buscan excusas para iniciar un diálogo Gökberk. Otra cosa que los fans de Gökberk tienen en común. Siempre mencionan a Gökberk en situaciones sociales. Por ejemplo, vi la nueva serie de televisión, pero la actuación de Gökberk es diferente. Hablando de belleza, Gökberk todavía no tiene rival. Sea cual sea el tema, de repente se habla de Gökberk. Esta gente es tan leal que es como si fueran parte de su propia familia. Algunos incluso dicen, él es nuestro hígado, nadie puede decir nada. El sentimiento de hermandad entre los fans. Cuando un fan de Gökberk conoce a otro fan de Gökberk, se forma un vínculo extraño. Como si fueran viejos amigos. ¿Tú también lo amas? ¿Qué escena te gustó más? Se establece un vínculo inmediatamente. La edición se hace en conjunto, se sacan fotos antiguas del archivo. Oh, esa mirada. Él suspira, porque no es solo una cuestión de amar a un actor, es una cuestión de pertenencia. El momento en que Gökberk se dio cuenta. Para algunos fans, el momento más preciado. Esos pocos segundos de contacto digital cuando Gökberk marca sus comentarios, ve sus historias o les da me gusta. A Gökberk le gustó mi comentario. En ese momento tomé una captura de pantalla, la imprimí y la puse debajo de mi almohada. Y sí, puedes vivir toda la vida con esa admiración. Y aquí llegamos al final del vídeo. Pero sabemos que la admiración por Gökberk Demirci no es algo que empieza y termina con un vídeo. Esto es algo más. Esto es un amor que se desborda desde el interior de una persona. No es un personaje que veas en la pantalla. Una admiración por el corazón detrás de ese personaje, la postura, el silencio, la quietud en sus ojos. Nosotros, los fans, sabemos muy bien que Gökberk no es solo un actor. Esa postura, esa elegancia. Es uno de esos hombres que habla con los ojos, pero silencia a la gente con su carácter. Y es por eso que lo amamos tanto. Por eso incluso entre escenas había un ¿cómo es? Eso creemos. Y por eso, amarlo no depende de una pantalla, depende de un corazón. Ahora vamos a los comentarios. ¿En cuántos elementos de esta lista te encuentras? ¿Recuerdas la primera vez que conociste a Gökberk? ¿Qué escena todavía te afecta? ¿Qué frase todavía resuena en tu mente? Escribe a continuación, porque esto no es solo un comentario. Es una forma de decir, estoy aquí también, porque podemos estar mirando por separado, pero estamos conectados por el mismo corazón. Y el nombre de este corazón, Gökberk Demirci. Gracias a Dios que existes, Gökberk. Me alegro de que estéis aquí, mi querida familia de fans. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo vídeo, quédense con amor. Y recuerda, Gökberk permanece en silencio. El corazón del aficionado habla. Sí queridos, si les gustó el vídeo no olviden seguirme y darle like al vídeo. Nos vemos.